esta nueva edición de Business Connection en Negocios Televisión en un día muy especial. Se lo hemos dicho desde primera hora, es lunes 24 de octubre, Día Internacional contra el Cambio Climático. Y bajo este paraguas hoy recibimos a Inés del Molino, directora de cuentas de Schroders. Inés, muy buenos días. Buenos días, Eva. Estamos señalando desde el primer día este gran día dedicado a la lucha contra el cambio climático. Es una fecha que pretende concienciarnos sobre este grave problema global. De hecho, para ser conscientes de su magnitud, ¿podrías darnos algunos datos sobre las causas y sobre las consecuencias? Bueno, lo primero es que es muy importante que exista un día contra el cambio climático para recordarnos dentro de toda la mare magnum de noticias y de problemas que tenemos encima que no se ha solucionado el problema del cambio climático y que el ser humano es el principal causante de esta situación. Tenemos ese objetivo de no superar en 2 grados de temperatura para que la situación no se nos complique. A día de hoy ya llevamos 1,1 grado y nuestras expectativas es que al 2030 nos vamos a pasar de esos 2 grados de temperatura a cerca de 3,4. Necesitamos seguir trabajando de una forma muy importante, pero sobre todo necesitamos ser conscientes de que independientemente de todo lo que nos sucede alrededor, que es verdad que nos come en el día a día, la lucha contra el cambio climático la tenemos que seguir manteniendo, porque si ponemos un poco en relación la situación, ese calentamiento excesivo del planeta podría hacer que los mares subieran su nivel y poner en peligro a cerca de 800 millones de personas, 570 ciudades, ciudades como Hong Kong, Nueva York, Tokio, nuestra querida Venecia. Es decir, no nos olvidemos de que las implicaciones son pues bastante terroríficas, podríamos decir. Si consideráramos todos los residuos de plástico que nosotros desechamos al año y lo convirtiéramos en papel film, el de envolver el bocata, nos daba para envolver 1,2 veces el planeta. Es decir, son unas magnitudes que es cierto que muchas veces cuando lo ponemos así en números y en datos es cuando realmente cuantificas y te das cuenta. Si yo siempre lo digo, es como cuando te dicen esto es como 2 veces el Bernabéu o 2 veces el lo que sea. Ahí es cuando dices ¡qué barbaridad! Pues efectivamente el metano, por ejemplo, contribuye cerca de un 4% a las emisiones de CO2 del planeta, pero es que es lo mismo que contribuye las plantaciones de cacao. Y la industria de la moda, que es verdad que a todos, pues al que más y al que menos algo sigue, contribuye a cerca del 10% de las emisiones de CO2. Es decir, que hay muchos sectores en los que trabajar, hay mucho por hacer, no nos podemos dormir en los laureles y está bien que un día como hoy nos recuerden que el problema lo seguimos teniendo encima, como tú decías, bajo el paraguas de este tema. Pues ojalá pudiéramos sacar el paraguas de una forma más normal y no cuando de repente surge una inundación o cuando de repente tienes periodos de sequía excesivamente largos. Es verdad que duele cuando le pones ese nombre a esas ciudades, cuando envuelves al planeta con ese papel film. Desde los ciudadanos, ¿qué podemos hacer, Inés, para contribuir en esa lucha contra el cambio climático? Pues muchas veces, y yo creo que todos lo oímos, ¿qué voy a hacer yo para conseguir que la cosa se solucione? Pues cada granito de arena suma. Eso es lo que yo creo que sería más importante tener en cuenta cada uno de nosotros, ¿no? Cada ciudadano. Porque muchas veces la magnitud del problema es tal que dices, es que a poco que yo recicle el plástico, el papel y poco más, no voy a sumar demasiado. Todo suma, todo ayuda. El que nos acostumbremos a tratar de coger medios de transporte cada vez menos contaminantes, el que nos acostumbremos también a tratar de que nuestros habitáculos, nuestras viviendas estén mejor acomodadas para no perder energía. Todo es ese pequeño granito de arena que al final conseguirá que se aporte y que se sume. Y también, bueno, pues el que sea un inversor y esté buscando productos de inversión, que también busque aquellos que favorezcan los objetivos de desarrollo sostenibles centrados en cambio climático, por supuesto. Y entonces, si hablamos de las gestoras de inversión, Inés, ¿cómo están contribuyendo a frenar el cambio climático? Pues efectivamente, como decía, no solamente es nuestro pequeño granito de arena en nuestro día cotidiano, sino también las gestoras de inversión tenemos la capacidad de canalizar los flujos de inversión hacia esos proyectos, hacia esas compañías que están con un objetivo muy ambicioso pero muy claro de lucha contra el cambio climático. Internamente nosotros, por ejemplo, en Schroders llevamos a cabo un rigurosísimo plan de reducción de CO2 en toda nuestra actividad, aprobado por la ONU. Por lo tanto, ya con eso estamos tratando de aportar, pero además
damos soluciones de inversión que están alineadas con la lucha contra el cambio climático y, sobre todo, trabajamos con las compañías, nos sentamos con las compañías que están intentando ser cada vez menos contaminantes o ser cada vez menos problemáticas para el cambio climático, para ayudarlas en ese camino a alcanzar esos objetivos. Es decir, que no simplemente porque tú no lo seas, yo ya no te quiero ni mirar, sino que nos sentamos con ellos e intentamos ayudar y colaborar en la medida de lo posible, ¿no? Y precisamente hablabas de cómo estabais alineados con esos objetivos de la ONU, con esa legislación. El próximo mes de noviembre se celebra la conferencia de la ONU sobre el cambio climático, la COP27. ¿Qué tipo de compromisos se espera que salgan de esta conferencia? La verdad es que parece que fue ayer la COP26, ya ha pasado un año, qué horror. Pues nuestras expectativas en este caso son un poquito más bajas. La situación geopolítica no ayuda, tenemos problemas muy serios por delante que están comiéndose un poco por así decirlo, la cuota de importancia dentro de los problemas que hay que afrontar en orden de prioridades. Tenemos las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos que se prevé que el Partido Republicano se haga con la Cámara de los Representantes. Por lo tanto, los 2 años que le quedan a los demócratas con el señor Biden a la cabeza parece que no puedan sacar pecho puede ser esa batería de programas que llevaban, ¿no? Luego también tenemos las tensiones entre Occidente y Rusia, las tensiones entre Estados Unidos y China. Es decir, que tenemos muchos frentes abiertos que nos hacen pensar que de esta cumbre no vayamos a ver un cambio demasiado significativo. Parte buena, que hay que verla siempre, que a nivel empresarial ya existe mucho empuje, muchas asociaciones con gobiernos para tratar de trabajar en el tema de la industria. Por lo tanto, bueno, pues aunque esta vez los titulares de la COP27 no vayan a ser tan lúcidos como otras veces, trabajemos nosotros, mientras tanto, en conseguir seguir apoyando, ¿no?, a la lucha contra el cambio climático. Pues sí, qué mejor objetivo, ¿no? Lo estábamos viendo al principio, esas ciudades y toda la repercusión. Inés del Molino, directora de cuentas de redes, ha sido un placer una vez más tenerla aquí en Negocios Televisión en Business Conexión. Feliz jornada, feliz semana y hasta la próxima. Muchas gracias. Y nosotros te pasamos ya al testigo, José Antonio. No, vamos a hacer una pausa para